Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a todos los amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Me place saludarles en este día. Gloria a Dios. Bendecimos al Dios y Padre, al Eterno, al gran yo soy, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En este día, amados, quiero compartir con ustedes un tema que con seguridad interesará a muchos, otros quedarán con algún sinsabor, pero lo vamos a hacer a la luz de la palabra, porque escrito está que la escritura no puede ser quebrantada. Gloria a Dios. Y que ella es la que nos instruye para toda buena obra, nos capacita en todas las áreas. Así que vamos a tocar un tema que para estos últimos tiempos es necesario que se toque. Ya como creyentes deberíamos de estar navegando en estas dimensiones espirituales, pero vemos que todavía el Evangelio se está tratando de humanizar, cuando esta verdad es una verdad enteramente espiritual y nos invita a vivir una vida espiritual, a descubrir una vida espiritual y a vivir y a vivir por esa vida espiritual. Pero hasta hoy en día vemos que el hombre sigue dependiendo de lo terrenal y pasa mucho trabajo la iglesia por esas causas. Pero hoy vamos a hablar acerca de viaje dimensional o paso dimensional. Gloria a Dios. Este tema trata de poder entrar a la dimensión espiritual y salir de ella. Viaje dimensional. Debemos entender como creyentes que el Señor Jesucristo nos vino a revelar una vida que es enteramente espiritual. La palabra de Dios dice que lo espiritual se ajusta es a lo espiritual. Y Él también dijo que la palabra que yo he hablado es espíritu y es vida. Hay muchas promesas en la palabra de Dios y en este evangelio hay cosas muy terribles, pero se alcanzan desde lo espiritual, se alcanzan para manifestarse en esta realidad física. Entonces hoy vamos a hablar acerca de viaje dimensional. Vamos a irnos a las escrituras, porque todo lo que hablamos tiene que tener un sustento bíblico. Así que vamos a las escrituras y yo espero que usted se prepare psicológicamente antes de cuestionar, entienda, inquiera, escudriñe, medite y comprenda que no estamos viviendo algo terrenal. Este evangelio no es de la tierra, sino que es del cielo. No es del plano físico, sino del plano espiritual. Y allí es donde Dios quiere que nos enfoquemos. En las cosas de arriba, pero en las cosas espirituales de arriba. Entonces, vamos al libro de San Juan, en el capítulo 10. Vamos a estar leyendo del versículo 7 hasta el 11. Guiados enteramente por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, pidiendo la dirección divina, esperando que lo que hablemos sea para edificación del cuerpo de Cristo, sea de sumo provecho para todos. Así que dice la palabra, Jesús el buen pastor. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, por eso no oyeron las ovejas. El 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios. Entonces el tema es viaje dimensional. Usted se preguntará, ¿por qué viaje dimensional? Vemos que el Señor Jesucristo está hablándonos aquí que Él es la puerta. ¿La puerta a dónde? Humanamente podemos pensar la puerta al redil de las ovejas. Y sí, eso en primera instancia, en primera profundidad, pues sería lo que uno piensa. Pero entendamos que este redil no es físico, este redil es espiritual. Acuérdese que lo que Él dijo, que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Este redil existe en el plano espiritual. Y el Señor Jesucristo es la puerta. Es la puerta de este redil. Que no es un redil físico, sino que es un redil espiritual. Y si nos vamos al redil 9, al versículo 9, vemos lo que dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cómo así que entrará y saldrá y hallará pastos? En este versículo nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar porque es viaje dimensional. Para usted hacer un viaje dimensional tiene que tener una puerta, ya que ha quedado establecido que la puerta es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la palabra, el verbo hecho carne. Entonces, la puerta es la palabra de Dios. Pero entonces vemos que vamos a entrar ¿a dónde? A través de esta puerta, al redil de las ovejas. Hay un lugar espiritual que se llama el redil de las ovejas. Y cuando las ovejas entran a este lugar en el mundo espiritual, lo primero es que allí son salvas. ¿De qué son salvas? De los malos espíritus que están en el plano espiritual asediando el alma del hombre para desviarla, para desenfocarla, para impedir que el espíritu del hombre alcance ese beneficio de parte de Dios. Entonces vemos que este redil, esta puerta, lo que está abriendo es un espacio dimensional en que el hombre puede entrar y salir. Lo está diciendo la palabra. ¿Entrará a dónde? Al redil. El redil es espiritual, pero también dice que saldrá del redil, saldrá de la dimensión espiritual. ¿Y qué dice? Y hallará pastos. ¿Qué vendría a ser el pasto para las ovejas? Vendría a ser el sustento. ¿De qué nos está hablando este versículo? Que si nosotros lo comprendemos bien y lo aplicamos, la palabra de Dios dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, bolsas duraderas que no se agoten. Ciertamente el obrero es digno de su salario, dijo el Señor. Pero todo esto es espiritual. Hay un depósito espiritual para todo aquel que fielmente está haciendo la obra de Dios. Hay un depósito espiritual que en parte lo vemos en este plano físico, pero realmente la bolsa se está haciendo en el cielo. La bolsa se está haciendo en el plano espiritual. Hay una bolsa espiritual de la que nosotros podemos hacer acceso si sabemos entrar a ese plano espiritual. Y este pasaje lo que nos está revelando es que la puerta de entrada a esa dimensión espiritual donde vamos a entrar y vamos a salir y vamos a traer provisiones, que eso es lo que está diciendo este versículo 9, entrará y saldrá y hallará pastos, es la palabra de Dios. Porque ciertamente somos ricos, en Dios somos ricos. El salario de todo aquel que sirve a Dios no es un salario perdido, pero debido a que el hombre, aunque es creyente, todavía sigue siendo muy terrenal y no ha alcanzado ese despertar espiritual para poder aprovechar de las riquezas inescrutables que hay en su espíritu o que hay de parte de Dios guardados en lugares donde están las bolsas de todo aquel que le cree a Dios. Dios a cada quien le tiene su depósito. Pero lo que este pasaje nos está revelando aquí es que podemos entrar a ese depósito, a ese lugar donde está
nuestro depósito y salir con provisiones. Salir con provisión. A esto a muchos les parecerá algo, pero esto es espiritual. Entendamos que esta palabra no es humana, no es terrenal, sino que es espíritu y es vida. Y no está en la tierra, sino que proviene del cielo. Y cosas celestiales son las que nos anuncian. Para poderlas entender tenemos que discernirlas desde el punto de vista del espíritu. Porque al terrenal esto le va a parecer locura, al natural le va a parecer locura, pero si usted ya se ha dejado comenzar, ya se ha dejado llevar a despertares espirituales, usted va a comenzar a entender que esto que estamos hablando es algo veraz y que está sustentado por la palabra y que probablemente muchos ya están experimentando el poder entrar y salir del mundo espiritual y traer provisiones del mundo espiritual. Entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo que Él es la puerta de las ovejas. Hay muchas maneras de entrar al mundo espiritual, pero la forma segura de que una oveja entre al mundo espiritual y no se pierda y no se extravía y no sufra las acechanzas de las tinieblas es a través de Jesucristo, que es la palabra. Cuando el hombre comienza a meditar en la palabra de Dios, si ya ha comenzado a ser despertado, va a percibir cómo entra espiritualmente a otra dimensión. Si todavía está dormido, pues ni cuenta se dará del sueño que tuvo. Pero aquellos que han comenzado a sufrir este despertar espiritual entienden de qué estamos hablando. De que podemos tener conciencia en el mundo espiritual, de que estamos en el plano espiritual y que podemos hacer cosas en ese plano espiritual de acuerdo al despertar que ya haya sufrido nuestro espíritu. De acuerdo a la capacitación que ya haya sufrido nuestro espíritu, podemos tener conciencia de muchas cosas. Y lo que el Señor Jesucristo nos puede estar diciendo aquí en este versículo es que podemos entrar y sacar provisiones de ese redil y manifestarla y sustentar la vida en este plano físico. Eso es lo que está diciendo. Entrará. ¿A dónde entrará? En el versículo 9 dice: y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿A qué lugar entrará? ¿De qué lugar saldrá? Y dice que hallará pastos. El pasto vendría a ser el sustento de las ovejas. Lo que nos está diciendo este versículo es que entrará y saldrá y hallará sustento. O sea, que el hombre que entra al plano espiritual por medio de Jesucristo, que es la puerta, va a llegar a un lugar donde va a hallar sustento y va a tomar ese sustento y lo va a poder sacar. Entrará y saldrá con sustento, hallará pastos, hallará sustento para su vida en este plano físico, para sustentar la vida en este plano físico. Las riquezas de Dios son inescrutables, que están allí para todos aquellos que temen a Dios, pero tenemos que entender que esto se ajusta a lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Para poder acceder con libertad a esas promesas tenemos que entender lo espiritual y movernos en lo espiritual. Y de eso estamos hablando el Señor Jesucristo aquí, de un mover espiritual, de alguien que puede en el espíritu entrar a través de él al redil, tomar la provisión que necesita y salir y manifestarla en este plano físico. Entrará y saldrá y hallará pastos. Y lo primero que dice es: será salvo. Claro, ¿no? Cuando el creyente entra al plano espiritual sin la cobertura de la palabra o sin la guianza del Señor Jesucristo, lo más posible es que quede expuesto a los ladrones que hay allí, a los destructores que hay allí en el mundo espiritual, que son espíritus de hombres, demonios, brujos, hechiceros que están allí a las expectativas de cuándo llega la bendición o cuándo viene la bendición del creyente para arrebatársela. Entonces, cuando uno entra al plano espiritual, el creyente que ya ha comenzado a ser despertado entra al plano espiritual sin la guianza del Espíritu Santo o de la palabra, mejor dicho, de la palabra, que es la puerta, entra por otra puerta diferente a Jesucristo. Entonces lo más seguro es que se va a hallar con obstáculos, con tinieblas, con destructores, con depredadores espirituales. Por eso la palabra dice aquí: será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, primero que dice será salvo. Claro, será guardado de las malas bestias que hay en el mundo espiritual, de los demonios y a un espíritu de hombres que están allí asediando el alma del creyente. Pero luego que es salvo de estas cosas porque va guardado, está entrando por el lugar
por la puerta correspondiente que corresponde de las ovejas, entonces va a hallar en ese lugar a donde entra, va a hallar recursos que le van a permitir sustentar la vida en este plano físico. De eso está hablando. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, amados, hay un viaje dimensional aquí que si lo aprendemos a hacer, si nos dejamos despertar, vamos a hallar la provisión que necesitamos en ese plano espiritual y la vamos a poder manifestar en este plano físico. Porque ciertamente Dios no se queda con nada de ninguno. Y vemos que servimos a Dios, pero que a pesar de que servimos a Dios todavía nos toca pasar trabajo. Pasamos mucho trabajo para conseguir el sustento, muchos. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios nos llama a vivir una vida terrenal, el creyente todavía sigue empeñado en llevar una vida terrenal, cuando Dios nos ha llamado a aprender a vivir una vida espiritual, a desarrollar una vida espiritual, a manifestar una vida espiritual. Pero el creyente en su manera de pensar todavía sigue siendo terrenal y está esforzándose por vivir una vida terrenal aunque es creyente. Entonces se está perdiendo de las riquezas inescrutables que hay en Dios ya preparadas para todos aquellos que le creen, que le temen. El Señor Jesucristo dijo que iba a preparar morada. Y cada uno de nosotros tenemos un lugar, tenemos bolsas en el cielo. Todo aquel fiel que es fiel a Dios tiene bolsas en el cielo, porque la salvación de un alma, toda riqueza del mundo no puede pagar la salvación de siquiera de un alma. Y usted que intercede, que busca a Dios en rodillas, que clama por otros, que sale, lleva la palabra, que se guarda en santidad, usted está proveyendo para que la santidad de Dios se extienda, se expanda en el mundo. Y por esa situación y por ese comportamiento, por esa actitud, usted recibe de parte de Dios bendición. Pero entienda que esto es espiritual. Hay un depósito, hay un lugar de depósito espiritual donde está todo lo suyo y que usted puede acceder a través de la puerta. Eso es lo que está revelando este pasaje aquí. Que usted puede realizar ese viaje dimensional a través de la puerta que es Jesucristo. O sea, puede realizar de modo seguro, porque como hombres podemos entrar al mundo espiritual por otros lugares, por otros portales, pero no de manera segura. Y eso es lo que está garantizando este versículo aquí 9. Dice, entrare será salvo. Primero garantiza la seguridad, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿De qué seremos salvos? El versículo Dios dice, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. De eso seremos salvos. Del ladrón que está asediando en el mundo espiritual, las almas de las ovejas. ¿Sí? Entonces, tenemos que ya para este tiempo comenzarle a dar el sentido espiritual a la palabra, que no nos está hablando de cosas terrenales, sino que nos está hablando de cosas espirituales, que están allí preparadas para que nosotros gocemos de ellas. Pero por seguir pensando de manera terrenal, todo ese bien que Dios ha preparado únicamente el hombre lo va a poder ver si llega, si mantiene la salvación. Pero no, podemos acceder a estos beneficios antes de partir a la eternidad, porque hay una puerta que ya está allí y nos está enseñando que si nosotros entendemos y la aprovechamos, vamos a poder entrar y salir. Ese entrar y salir habla de este tiempo presente. ¿Cómo? El entrar y salir habla de este tiempo presente, porque cuando tú mueras no vas a poder entrar y salir de la eternidad. Ya estás en ella. Luego esta parte que dice entrará y saldrá y hallará pasto, está hablando de que esto lo hacemos ahora, que estamos en este plano físico y podemos entrar al plano espiritual. Entramos al plano espiritual y salimos con provisión. Así que este entrar y salir que habla aquí nos sitúa en este tiempo presente. Ahora que estamos en el cuerpo físico, es que podemos cumplir esta palabra. Entraremos y saldremos. Porque cuando partamos de aquí vamos a ser hombres espirituales. Y ya las provisiones van a estar a nuestra disposición. Pero de lo que está hablando este versículo es de ahora. Ahora que todavía estamos en esta carne, como seres espirituales podemos entrar al mundo espiritual y salir de esa dimensión espiritual a esta dimensión física y manifestar la provisión que obtuvimos allí en el lugar, en ese redil, en ese lugar donde están nuestras provisiones, las propias.
Así que, amados, esto es para que nos dispongamos a buscar más a Dios. El buscar la meditación en la palabra y el buscar el separarnos más del mundo nos va a dar despertar espiritual, va a producir en nosotros, en nuestro espíritu, un despertar en el cual venimos a ser más conscientes de lo que pasa en nuestros sueños y de lo que pasa con nuestro espíritu en el plano espiritual. Porque cuando somos conscientes de aquello, entonces vamos a ser más operativos. Así que es un tesoro lo que el Señor nos está revelando en esta porción de la palabra. Él es la puerta dimensional por la cual podemos entrar de manera segura al mundo espiritual y de ese mundo espiritual tomar provisiones y traerlas a este plano físico y se van a manifestar como sustento para nuestro hogar, para nuestra vida, como bienes. Eso es lo que está hablando él aquí. No tenemos que trabajar para el mundo cuando estamos trabajando para Dios y Dios es el mejor jefe. Pero por falta de entender la verdad, nos hemos esclavizado y nos hemos hecho a dos señores. Cuando la palabra manda de que no podemos servir a dos señores. Pero por falta de conocimiento, dijo Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por falta de entender a Dios, por falta de comprender que esta palabra no es humana, esto es divino, celestial, espiritual. Y no nos enseña a vivir una vida humana, sino que nos revela una vida espiritual. Óigase bien, porque últimamente se está humanizando la palabra, un sentido humano. Se está humanizando la palabra cuando la palabra nos enseña a vivir una vida espiritual, nos revela una vida espiritual y nos enseña a vivir esa vida espiritual. Es una vida espiritual a la que Dios nos invita a través de Jesucristo. Que quede claro. Gloria a Dios. ¿Por qué? Para este tiempo hay que hablar así. Porque Cristo está a punto de venir y la iglesia todavía sigue pensando en cosas terrenales. En desarrollar tareas terrenales. Cuando realmente el verdadero sentido de esta verdad es llevarnos a un nivel espiritual y a una manifestación de vida espiritual en la que podamos movernos siendo la semejanza de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que, amados, viaje dimensional. Jesucristo es la puerta para que nosotros emprendamos este viaje. Y la gasolina es la meditación en la palabra de Dios. Es la que va a encargarse de abrir, de llevarnos a esa puerta. De llevarnos a través de esa puerta. La meditación en la palabra de Dios. La meditación es en el pensamiento. El pensamiento primeramente es espiritual. La mente espiritual, voy a revelar esto, voy a decir un poco más, aunque no voy a profundizar. La mente del hombre es la que se encarga en el plano espiritual de producir la realidad espiritual en la que viven el espíritu y el alma. Cuando la mente es cautiva, entonces el espíritu y el alma son cautivos. Vive Cristo para siempre. Voy a hablar de esto con mucho tacto, no voy a entrar a profundidad. Pero sí, la mente es la que se encarga de manifestar la realidad espiritual. Cuando la mente es cautiva, el espíritu y el alma son cautivos en esa realidad que tiene cautiva la mente. ¿Y quién puede producir esa cautividad? Un agente externo, un espíritu, ya sea un espíritu de hombre o de demonio que pueda tener que tenga esa capacidad de susurrar sus pensamientos a nuestra mente. Y en base a esos pensamientos nuestra mente puede manifestar una realidad a nuestro espíritu y nuestra alma en la que ellos pueden ser tranquilamente cautivos. Y aunque humanamente estemos bien, aparentemente, pero esa cautividad en la que este agente externo induce a nuestro espíritu y a nuestra alma a través de la mente, puede en algún momento manifestar o en algún momento, mejor dicho, va a manifestar su efecto. Toco esto porque estamos hablando de viaje dimensional. Y esta cautividad que proviene
por medio de la mente es un viaje dimensional. Pero no vamos a entrar muy en profundidad acerca de esto porque hay gente que todavía no puede estar listo para recibir ciertas profundidades en la palabra en cuanto a lo espiritual. Pero entonces, amados, lo que quiero que quede claro es que hay una puerta allí dispuesta que anhela ser aprovechada por Dios. Anhela que sus hijos estén bien, que estemos bien, que el que le cree, que el que le teme esté bien, que no haya tanta necesidad. Dios es buen jefe y Él dijo que el obrero es digno de su salario. Hay un pago para el trabajo que hacemos para Dios. Pero recuerde que Él también dijo que lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Hay una puerta dimensional que es Cristo, que se abre por medio de la meditación, que nos va a llevar a un lugar donde vamos a hallar provisión. Y vamos a entrar a ese lugar y vamos a sacar la provisión que necesitamos y la vamos a manifestar en este plano físico y nos va a sustentar la vida y nos va a ayudar a darnos comodidad. Pero tenemos que entenderlo y buscarlo. Creerle más a Dios. Apartarnos más de las cosas terrenales y enfocarnos más en lo espiritual. ¿Para qué? Para que nuestra mente y para que nuestro ser se enfoque y podamos alcanzar a tener conciencia por medio del despertar espiritual que produce el enfocarnos en Cristo, el enfocarnos en Dios, apartándonos de las cosas del mundo y enfocándonos más en lo que Dios está pidiendo que hagamos, en la meditación, en la lectura, en la búsqueda, en la vigilia. Todo esto va a producir despertar espiritual que nos va a permitir tener conciencia del mundo espiritual, de lo que hacemos, de lo que pasa con nuestro espíritu, con nuestra alma en el plano espiritual. Y también tener conciencia de lo que podemos hacer. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Yo soy la puerta, dijo el Señor Jesucristo. Pero recuerde que no es una puerta terrenal, es una puerta espiritual. Es una puerta que transiciona de este plano físico a una dimensión espiritual y nos lleva a un lugar donde vamos a poder hallar sustento, provisiones. Y vamos a poder entrar y salir de ese lugar. Entramos al plano espiritual y salimos al plano físico. Del plano físico entramos al plano espiritual a través de la puerta que es Jesucristo y salimos a través de la puerta a este plano físico con provisión. De eso nos está hablando este pasaje. Así que, amados, no extendiendo más este mensaje, yo espero que esto nos sirva de mucho para que nos dediquemos más a buscar a Dios, creerle más a Dios. Hay miseria, ruina y escaseces que tranquilamente pueden vencerse si aplicamos la palabra, la enseñanza de la palabra, de lo que Dios nos está hablando. Si nos apartamos más de las cosas del mundo y nos dedicamos más a las cosas de Dios. Dios le dijo a Josué, no se apartará de tu boca, pero también le dijo, meditarás en ella de día y de noche y entonces harás prosperar tu camino. La palabra es la clave. La meditación en la palabra es la clave. El vivir la palabra es el favor de Dios. Así que, amados, viaje dimensional. Esto para que comencemos a buscar esos viajes. Nosotros, como hombres espirituales que Dios ha llamado a experimentar una vida espiritual, comencemos a buscar, a experimentar estos viajes dimensionales y a traer sustento para nuestra vida, porque no dependemos de este mundo, sino que Él dijo, yo no soy del mundo como tampoco, vosotros no sois del mundo como tampoco yo soy del mundo. Que aprendamos que nuestra provisión está ya preparada y está en el plano espiritual y que podemos extraerla y manifestarla en este mundo para la gloria de Dios y nuestro aprovechamiento y el aprovechamiento de muchos. Así que, gloria a Dios, esto quería compartir con ustedes. Espero que su mente esté abierta y pueda recibir lo que se está hablando aquí y lo pueda usted llevar a una mayor profundidad y aplicarlo a su vida y sacarle el máximo provecho. Gloria a Dios. Dios les bendiga, gloria a Dios. Recuerde, suscríbase al canal, dale compartir, porque estamos para eso, para difundir el conocimiento del Evangelio de la verdad. Gloria a Dios. Y para este tiempo sí que necesitamos estar informados, aprovechar la información
porque dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y también hay una palabra que dice que si fuere posible engañará aún a los escogidos. En este es el tiempo cuando más debemos de tener claro el conocimiento de la verdad y abundar en el conocimiento de la verdad, en la profundidad de la verdad. Por eso uno se deja, atendiendo a la inquietud de parte de Dios, habla estas cosas, porque es muy diferente a lo que se está predicando normalmente, pero es lo que nos va a dar resultados para este tiempo. Así que, amado, Dios le bendiga una vez más y recuerde, comparte el mensaje, dale a suscribir. Haciendo un paréntesis, vamos a invitar a los amigos, si alguno no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma y quiere hacerlo, hoy le decimos a buena hora. La palabra de Dios dice que el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. También dice que todo el que invocare su nombre será salvo. Así que, amigo, yo hoy te invito a que aceptes a Jesucristo como tu Señor, Salvador y Maestro de tu alma. Una sencilla oración que vamos a hacer. O simplemente confiesa con tu boca diciendo: yo creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados y que ganó para mí salvación y vida eterna. Yo acepto el sacrificio de Jesucristo como la redención de mi alma y lo acepto a Él como Señor y Salvador de mi alma y como Maestro de mi alma. Basta que digas estas palabras, que lo hagas así, y entonces tu nombre será escrito en el libro de la vida. Porque todo el que confesare su nombre delante de los hombres, dice, yo también lo confesaré delante de los ángeles y de mi Padre que está en los cielos. Así que, amado, Dios te bendiga y espero que este mensaje sea una alarma para despertar a más de Dios, para despertar hambre por las cosas grandes y ocultas que hay en Dios. Dios te bendiga una vez más.